Salmos capítulo 100. Vamos a dar inicio con este hermoso pasaje. Dice por título: exhortación a la gratitud. En todo tiempo nosotros debemos estar agradecidos con el Eterno. Debemos darle la gloria al tiempo bueno. Dice así su palabra en el nombre poderoso de Dios. Cantadle a habitantes de toda la tierra. Reconocemos que nuestro Creador Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pues suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Debemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Creador. Amén. En todo tiempo, sea bueno, sea malo, debemos de darle la gloria y la honra. Él tiene muchas promesas en su palabra, en guardarnos, en cuidar a su pueblo, en todo aquel que le respeta y que le ama. Él es un Dios verdadero que vive y Él es real. Y en esta hora vamos a entonar unos cantos para seguir adentrarnos a lo que es la enseñanza de esta hermosa tarde. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que ya se están conectando, que ya están empezando a darse cita en esta hora, ¿verdad? Vamos a adorar en esta hora a nuestro Abacados, y ahí donde usted esté puede entonar el canto, puede cerrar sus ojos. No sé, ¿verdad? Algo especial delante de su presencia. Gracias, Padre, porque tú haces cosas hermosas en nuestras vidas. Y tú eres bueno, mi Rey. Eres bueno, aleluya. Tú estás obrando, Padre, en nuestras vidas, en cada corazón. Bendito eres, Yahshua, nuestro Mesías, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Rey, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Rey, así eres tú. Así eres tú, 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 mi Rey. Cumples tus promesas, Padre. Abres camino, Padre, del cual nadie puede abrir. Aleluya. Tus promesas son tan grandes, mi Rey, aún en tiempos difíciles, Padre. Y cada uno de nosotros confiamos, Padre, en que tú las cumplirás en nosotros. No somos perfectos, pero día a día tratamos de esforzarnos, Padre, y agradarte. Porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, aleluya. Tú nos enseñas, Padre, tus instrucciones, tus enseñanzas, aleluya, de las cuales nosotros podemos sujetarnos de la mano de nuestro amado Mesías, aleluya, y poder hacer tu voluntad, aleluya. Te buscamos, Padre, te buscamos hoy y siempre. Bendito eres. Yo te busco, yo te busco. Así es, mi Rey. Te buscamos con fuego en nuestro corazón. Recibe mi
adoramos, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Así, hermanos, vamos a pasar a lo que es la enseñanza. Que el Eterno les bendiga grandemente, aleluya. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, amén. El Eterno les bendiga una vez más en esta tarde. Damos gracias al Eterno por la vida que nos da, que nos regala, y que gracias a su amor y a su misericordia Él nos sigue manteniendo con vida, nos sigue manteniendo con salud, que hasta este día podemos decir que Él nos ha ayudado, y no nos resta más que obedecer las indicaciones que principalmente la palabra del Eterno trae a nuestras vidas, así como también obedecer a nuestras autoridades. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que todas las autoridades son puestas por Dios, y a lo mejor nos hemos preguntado, son autoridades que no cumplen la palabra de Él, pero si Él determinó en su palabra que Él las iba a establecer, nosotros tenemos que obedecer. Hay una palabra muy clara que la Escritura nos habla a través del profeta Isaías, si mal no recuerdo, en el capítulo 26, verso 20, cuando nos dice que el Eterno habla una palabra específica para su pueblo, y le dice: resguárdate detrás de tus cerrojos, resguárdate detrás de tus puertas, para que pase el enojo de nuestro Adón o de nuestro Señor. En esta tarde queremos compartir el tema de Rosh Hashanah y Job. Es una continuación del tema que hemos llevado a nuestra congregación, en donde vamos a aprender los padecimientos de un justo, los padecimientos de un sádic, pero también aprender un poco de lo que es Rosh Hashanah relacionado a lo que dice en Job, en el capítulo 1, verso 6. Pero antes de entrar a esta enseñanza, yo les invito a que ahí donde se encuentran podamos cerrar nuestros ojos un momento, levantar nuestras manos, ponernos en las manos del Eterno, ponernos en las manos de Dios, y así que sea su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, dirigiendo nuestras vidas por caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad. Amén. Padre Celestial, estamos en tus manos. Por favor, una vez más, te rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Yahshua, que guíen nuestros pasos, Padre, en tu palabra, que es más rica que la miel a nuestro paladar. Te pedimos, Padre, que la unción tuya descienda en nuestra vida, Padre, que descienda en el hogar, que descienda en el lugar, Padre eterno, donde quiera que se encuentre, Padre, mis hermanos, o aquellas personas, Padre, que vayan a ver esta transmisión que tenemos en vivo, Padre, para obedecerte primeramente a ti y a nuestras autoridades. Te pedimos, Padre, que tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, sea esa palabra viva y eficaz, Padre, que traiga aliento, que traiga bálsamo, que traiga, Padre, esa sanidad a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Te pedimos, por favor, Padre, que abra nuestro entendimiento y que nos permita, Padre, entender el conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres, en el nombre bendito de Yahshua nuestro Mesías. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos difíciles, tiempos donde realmente podemos conocer que hay un hambre y una sed completamente de la palabra de Dios, del Eterno. Pero en estos tiempos que Dios nos permite vivir, son tiempos en los cuales el hambre se tiene que aumentar, la pasión por conocerle a Él, la pasión por conocer a su Espíritu, tiene que aumentar sobre cada uno de nosotros. Pero lamentablemente también son tiempos en los cuales la ignorancia de la palabra del Eterno abunda, y lamentablemente con todo esto, la falta de conocimiento nos hace creer que todo lo que se nos habla, que todo lo que se nos dice, realmente es una realidad o es una verdad. La Biblia dice bien claro que el pueblo de Dios, el pueblo de Yahweh, se pierde por causa o por falta de conocimiento, así como lo dice el profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6. Y es la falta del conocimiento de la palabra del Eterno la que nos hace desviar al conocimiento de su palabra, la que nos hace desviar al conocer realmente lo que su palabra nos enseña. Lamentablemente en nuestros días, cualquier persona que habla le podemos creer, sin saber nosotros quién es el Creador, quién es el Elohim, quién es Yahweh para nuestras vidas. Y lamentablemente por la ignorancia y por la falta de conocimiento, y al no conocer verdaderamente lo que la palabra del Eterno dice, vamos cayendo en pos de dioses ajenos, pero también nos vamos a inclinar, o nos hemos inclinado en la brujería, nos hemos inclinado en la santería, nos hemos inclinado a lo mejor en la adivinación, en la idolatría. Y lamentablemente hoy en nuestros días
Podemos decir que estamos viviendo tiempos como los del profeta Samuel, en donde dice que la palabra del Eterno escaseaba, no abundaba, sino faltaba que su palabra se hablara tal cual es, y así como él mismo la estableció en su palabra. Es lamentable conocer que hemos malinterpretado la palabra del Eterno a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, a nuestro corto saber, a lo que nosotros creemos que es lo correcto, y ahí nos basamos en nuestra propia prudencia. Lamentablemente en nuestros días podemos iniciar como un roe, podemos iniciar como un pastor, según el llamado que Dios traiga para nuestros días, pero lo lamentable en esto es autonombrarnos con títulos ministeriales que el Eterno no ha traído sobre nuestras vidas. Entre eso, podernos llamar como apóstoles o podernos llamar como profetas. Es lamentable poder conocer que a nuestros días existen muy pocos pastores y existen en abundancia los profetas y existen en abundancia los apóstoles. No estamos en contra de saber, no estamos en contra de que el ministerio profético y apostólico se desarrolle en nuestras vidas. Estamos en contra de que nosotros como hombres seamos quienes nos autonombremos y nos pongamos un título ministerial, el cual el Eterno no ha dado sobre nuestras vidas y solamente nosotros nos hemos autonombrado de esa manera. Lo que es lamentable también conocer que existe la posibilidad de que ni el Eterno ni en los cielos se nos conozca bajo un título que Él no nos ha dado a nuestras vidas, y solamente se nos conozca bajo el título que el Eterno dio a nuestras vidas cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros. En Efesios en el capítulo 5 y en Romanos capítulo 12 nos habla de la diversidad de los ministerios que pueden existir en nuestras vidas, pero también la Escritura nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis cuáles son las características o bien cuáles son los requisitos que una persona tiene que cubrir para poder ser llamado pastor, para poder ser llamado apóstol, para poder ser llamado profeta, evangelista o maestro. No ignoramos que a nuestros días Dios, el Eterno Yahweh, sigue llamando a sus hijos, a sus siervos, a sus hijas también como profetisas, como diaconisas. No ignoramos que el Eterno sigue llamando a través de los ministerios que Él le reveló a Saulo de Tarso, mal llamado Pablo, en lo que conocemos en Efesios en el capítulo 5. Lo que sí estamos ignorando es que realmente cubramos los requisitos que su palabra nos dice. Y es lamentable, una vez más lo digo, que cada uno de nosotros nos autonombremos bajo un título ministerial que no hemos recibido. He aquí ese es uno de los principales problemas que podemos tener en la actualidad, en donde si una persona autoproclamada profeta ha dado una profecía, es lamentable conocer que a veces la mayoría de esas profecías no llegan a su cumplimiento, ya que la Biblia misma nos dice cuál es el propósito de la profecía, no solamente en nuestros días, sino en tiempos pasados. Hay tres propósitos principales que tiene la profecía. Entre esos es la exhortación. Entre eso también nos habla la palabra que es para que traiga consuelo a nuestras vidas y también traiga una edificación sobre nosotros. Si la palabra profética que a nuestros días se está hablando no cumple estos tres requisitos, podemos nosotros juzgar, como dice la Biblia, juzgar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y si esa palabra aparentemente profética no cumple los requisitos que la Biblia nos habla, ¿qué es lo que debemos de hacer con ello? La Biblia nos habla de rechazarla, no tomarla, no admitirla sobre nuestras vidas, sino nosotros guiarnos a través de su Espíritu y poder conocer cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde queremos hablar un poquito acerca de los padecimientos que podemos llevar, así como nos lo habla en Job, pero también relacionado a lo que es Rosh Hashanah o a lo que es el día del juicio, no tal como lo habla en Mateo capítulo 25, sino como lo habla en Levítico capítulo 23, el juicio que se celebra solamente una vez al año y que el Padre permite que todos nos presentemos ante Él y rindamos cuentas por las actitudes, por las conductas, por los pensamientos o por las acciones que hemos tenido en nuestros días. La palabra del Eterno nos habla que cuando nuestro Mesías murió en la estaca de ejecución,
La palabra del Eterno nos habla en que cuando nuestro Mesías murió por nuestros pecados, realmente Él llevó a la estaca de ejecución una acta de decretos que estaba escrita en nuestra contra. La ignorancia nos ha llevado a pensar que esa acta de decretos que estaba hecha en contra nuestra es la Torá, es la ley, o son las instrucciones y las enseñanzas que Dios le reveló a su siervo Moisés cuando él estaba en el Sinaí. El acta de decretos y la Torá o la ley son dos cosas diferentes. El acta de decretos eran las acusaciones que el adversario tenía en contra nuestra por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de las transgresiones que nosotros cometimos a la palabra del Eterno, tal y como está escrito. Si nosotros no ignoramos que esa acta de decreto fue llevada a la estaca de ejecución y que Yahshua murió por nuestros pecados, entonces a nuestros días podemos decir que el adversario no tiene acusación nuestra. Sin embargo, la Biblia nos enseña que él sigue acusando nuestras vidas, y es lamentable conocer que cuando nosotros pensamos que el acta de decretos que estaba en contra nuestra fue llevada a la estaca de ejecución, eran las instrucciones y las enseñanzas. Hoy en nuestros días, si realmente la Torá fue llevada a la estaca de ejecución y no el acta de decretos, podríamos hacernos una pregunta a cada uno de nosotros y a través de esto entender cuál es la razón del por qué los padecimientos, cuál es la razón del por qué los sufrimientos, las tentaciones, la lucha, los problemas, las diferentes circunstancias por las que en nuestros días nosotros estamos pasando. Es necesario que nosotros entendamos una cosa, que la Biblia cuando nos habla de pruebas no nos habla que es lo mismo de una tentación. La prueba está relacionada a producir en nosotros paciencia. La Biblia dice en Santiago, que su nombre correcto es Jacob, mal llamado Santiago, nos habla que la paciencia produce en nosotros esperanza, y la esperanza no avergüenza en nuestras vidas, según lo que dice en Santiago capítulo 1 versos del 12 al 18. El acta de decretos que fue cancelada en la estaca de ejecución lo podemos encontrar que fue válido según la profecía de Isaías en el capítulo 52, versos del 13 al 15, y Isaías capítulo 53. Ahora bien, ¿qué contenía el acta de decretos en contra nuestra? Esa acta contenía las transgresiones, contenía las enemistades que nosotros teníamos para con el Eterno, y prácticamente todas las acusaciones que estaban escritas en el acta de decretos eran los pecados de muerte de los cuales la Biblia habla a nuestra vida. Ahora bien, ¿cuáles son los pecados de muerte? La Biblia misma nos dice que los pecados de muerte por los cuales Yahshua nuestro Mesías fue llevado a la estaca de ejecución, según lo que dicen Isaías 52 y 53, los pecados de muerte son el adulterio, la idolatría, la homosexualidad, las borracheras, las lascivias, las hechicerías, las orgías, la brujería, el lesbianismo, la santería, pero también el afeminismo. El afeminismo es aquello que en la Biblia conocemos, aquellos varones que tienen una cierta inclinación a las que no le lleva a la muerte. Él pedirá y Yahweh le dará vida. Para aquellos que su pecado no los lleva a muerte, hay pecados que sí llevan a muerte. No digo que se deba orar por esto. Entonces, en Primera de Juan, lo que el Shaliach o el enviado, el apóstol Juan nos está hablando, es de que había dos clases de pecados, o hay dos clases de pecado. Un pecado que no nos llevaba a la muerte, o los pecados que sí nos llevaban a la muerte, que son por los cuales nuestro Mesías tuvo que pagar nuestro castigo en la cruz del Calvario. Entonces, en Primera de Juan encontramos que Juan nos da una explicación y nos dice que aquella persona que comete pecados de muerte no se ore por esa circunstancia, pero si hay personas que no están cometiendo pecados de muerte, es necesario que nosotros oremos por esa persona para que sea levantado, el Eterno le dé una oportunidad más y todos nosotros disfrutar de las bendiciones que Él trae sobre nuestras vidas. Sin embargo, aunque la Biblia nos habla de que Él murió por nuestros pecados y Él llevó en la estaca de ejecución el acta de decretos, no significa que hoy tengamos la libertad para cometer ese tipo de pecados.
no el creer que Él ya lo pagó, que Él ya lo llevó a la estaca de ejecución, y por haber pagado ese precio nosotros tenemos la libertad, por lo que hoy se ha malinterpretado como el libertinaje, para caer en ese tipo de pecados de muerte, los cuales la Biblia misma reprueba en contra de nuestras vidas, y que la Biblia claramente dice que la persona que comete ese tipo de pecados, según Hebreos capítulo 9, capítulo 10, dice que ya no hay otro sacrificio que se deba de ofrecer para esas personas, sino que el castigo que viene es una horrenda expectación de hervor y de fuego. Entonces nos podríamos preguntar, ¿pero cómo es esto si Dios es amor? La Biblia nos enseña que Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestras libres decisiones. Es entonces que Yahweh, nuestro Creador, es entonces que Yahweh, nuestro Elohim, nos da la decisión de tomar qué es lo que queremos para nuestra vida a través de las acciones que nosotros tenemos a lo que hemos conocido como libre albedrío. Cada uno de nosotros escogemos el llevar los pecados de muerte o renunciar a los pecados de muerte. Ahora estamos conscientes que la Biblia misma nos dice que si hay un pecador entre nosotros, cada uno de nosotros podemos considerar que somos los principales o somos los primeros. Pero estamos seguros que cuando nos acercamos confiadamente ante el trono de gracia, el Padre Celestial trae perdón sobre nuestra vida y Él nos redime de nuestros pecados. Pero es diferente que si nosotros conocemos cuáles son los pecados de muerte, seamos reincidentes en esos mismos pecados, de los cuales lamentablemente existe la gran posibilidad de que ya no seamos redimidos. Todo esto Dios lo ha preparado con una gran finalidad, el bienestar para nuestra propia vida, no el bienestar para el prójimo, ya que cada uno de nosotros tenemos que estar velando por por nuestro bienestar de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comete pecados de muerte? La Biblia claramente dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. Y aquí podríamos decir, es que hay personas que han cometido adulterio, hay personas que han cometido fornicación, hay personas que han cometido idolatría, y yo los veo como que no les ha pasado nada, o yo los veo como si nada les fuera a pasar, o nada les está pasando. La verdad en todo esto es que cuando en Romanos capítulo 6, verso 23 nos habla del pecado que trae muerte a nuestras vidas, debemos de entender que esa muerte no inicia como una muerte física, sino principalmente inicia como una muerte espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo podemos saber cuando hay una muerte espiritual? Cuando la persona ya no tiene un remordimiento, como lo hemos llamado, de conciencia, y cada pecado que sigue cometiendo no trae un arrepentimiento sobre su corazón, sino vuelve a ser una persona reincidente en los pecados que esa persona sigue cometiendo. La verdad de todo esto es de que la Biblia dice que las consecuencias del pecado se pagan de dos maneras y en dos lugares. Principalmente las consecuencias del pecado se pagan mientras estamos en esta tierra, pero también las consecuencias del pecado se pagan una vez que pasamos de esta vida, que la Biblia nos enseña que puede haber un sufrimiento o puede haber un descanso para nuestra vida. La realidad de todo esto es que solamente Dios sabe cuál es la situación en la que se encuentran, a lo mejor algún ser querido, a lo mejor un amigo, que ya ha partido de esta tierra. No nos toca conocer ese tiempo, no nos toca a nosotros conocer realmente en qué lugar se encuentra. Lo que a nosotros nos toca conocer es velar por nuestra propia vida, por nuestra propia salvación, pero también no siendo egoístas y compartir la salvación que Yahshua ha traído para nuestras vidas cuando Él murió por nuestros pecados, tal y como la Biblia lo establece en su palabra. Tal vez nos hemos preguntado también por qué Yahweh permite la existencia de las cosas que nos llevan al pecado. Si bien es cierto, Él creó tanto lo puro como lo impuro, según la Biblia nos lo enseña. Pero el hecho de que Él haya creado lo puro como lo impuro, lo ha creado con el propósito de que nosotros sepamos utilizar el libre albedrío, y al tener una libre decisión nosotros saber qué es lo que vamos a escoger, si las cosas que son puras o si las cosas que son tumá, que son impuras y que no traen beneficio ni físico ni espiritual para cada uno de nosotros. Amén. Es lamentable también que a través de la ignorancia
nos hemos pasado tal vez toda nuestra vida culpando a una persona, culpando al esposo, culpando a la esposa, culpando a los hijos, o bien culpando al adversario de nuestros pecados que nosotros cometemos. Cuando la realidad de esto es que la Biblia nos enseña que hay dos maneras de pecar. La primera es por nuestras inclinaciones al mal o por la tentación que el adversario trae en nuestras vidas, y al tener una debilidad en la carne, somos personas propensas a caer en cualquier tipo de pecado que el adversario traiga sobre nosotros. Saulo de Tarso, cuando hablaba también a través de la revelación que el Eterno le da a los corintios, Saulo de Tarso claramente nos habla en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, y nos dice: todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas edifican mi fe o mi confianza en Dios. ¿Qué trata de decirnos Saulo de Tarso, llamado también Pablo? Que todas las cosas que existen nos pueden edificar, o todas las cosas que existen no siempre todas nos pueden edificar. Aquí aplicamos el libre albedrío en nuestras vidas y somos nosotros quienes tomamos la decisión de lo que queremos para nosotros, pero también estando conscientes que pueden ser cosas que puedan repercutir no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros hijos, también con nuestra esposa, o también con el esposo, o con nuestros descendientes, si el Eterno así lo permitiera. Entonces la Biblia nos habla de que hay dos cosas que pueden pasar en nuestra vida: lo que son pruebas o lo que son tentaciones. Pero también la ignorancia nos ha llevado a enseñar que Dios es el que tienta, cuando realmente en su palabra nos dice que como Dios no puede ser tentado, Él tampoco tienta a nadie. Lamentablemente, las traducciones bíblicas con las que contamos en la actualidad, entre ellas Reina Valera 1960, nos enseña ahí en Mateo capítulo 6, en el verso 13, lo que hemos conocido como el Padre Nuestro o el Avinu Malkeinu. Nos habla en el verso 13 y nos dice en Reina Valera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Realmente la versión Reina Valera nos habla de que Dios nos lleva a tentación, pero como Dios no se contradice en su palabra, porque en Santiago nos dice que Dios no tienta sino solamente prueba, ¿qué es lo que encontramos en la versión Reina Valera 1960? Una mala transliteración o una mala interpretación que se ha dado. Lo que en una realidad es que en Mateo capítulo 6, verso 13, la Biblia nos dice: no nos lleves a prueba, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre. Amén. Entonces, la correcta traducción del verso 13 de Mateo capítulo 6 es que Dios, a nosotros, cuando le estamos ofreciendo esta oración, que la hemos conocido como la oración universal, el Padre Nuestro, nosotros en el verso 13 le decimos: no nos lleves a prueba. ¿Por qué decirle no nos lleves a prueba? Porque Dios no nos tienta. Solamente Dios nos lleva a pruebas en nuestras vidas, y ahorita vamos a conocer cuándo tenemos una tentación y cuándo estamos pasando por una prueba. Hay una diferencia entre la versión Reina Valera y hay una versión que se llama la Restauración del Nombre Verdadero, en donde en Reina Valera nos habla de tentación y en la traducción del Nombre Verdadero nos habla de pruebas. Hay una diferencia tanto en tentación como en prueba. La palabra prueba proviene de la palabra hebrea bachán, y la palabra bachán significa para investigar. Entonces, cuando Dios nos lleva a pruebas, el propósito de esa prueba es investigar nuestra vida para Él conocer realmente qué hay en nuestro corazón, para saber realmente quiénes somos nosotros ante Él, para conocer nuestra conciencia, pero también nos enseña que cuando Dios nos investiga es para conocer las intenciones de nuestro corazón. Entonces la prueba, dijimos, tiene la finalidad de investigarnos. ¿Cómo es esto? Dios, cuando nos pone a prueba, nos está investigando. Y la investigación que Dios hace en nosotros tiene 4 objetivos. El primer objetivo es conocer realmente qué hay en nuestro corazón.
El segundo objetivo es conocer realmente quiénes somos nosotros ante Dios. El tercer objetivo es que Dios quiere conocer nuestra conciencia. Y el cuarto objetivo es conocer las intenciones que están en nuestro corazón, que no es lo mismo que Dios investigue en nuestro corazón. Ahora bien, nosotros nos preguntaríamos y diríamos, ¿es necesario que Dios nos lleve a prueba para investigar estos cuatro objetivos? Si la Biblia dice que no erremos, porque Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. La realidad de esto es que Dios trabaja de muchas maneras, y una manera de trabajar es la prueba para investigar estos cuatro objetivos. Dios lo hace así en su soberanía, Dios lo hace así en su perfecta y buena voluntad, porque Él quiere que una vez que nosotros pasemos la prueba, como dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 14, un mayor peso de gloria de su presencia venga sobre cada uno de nosotros. Es lamentable conocer, hermanos, que queremos disfrutar el mayor peso de gloria sobre nuestras vidas sin pagar un precio. Y ese precio se llama pruebas. Toda persona que el Eterno considera como un sádic, lo considera como un justo, es una persona que tiene que pasar pruebas, luchas, sufrimientos, a excepción de las tentaciones que no son dadas por Dios, así como dice la Biblia, que es la palabra del Eterno. Ahora bien, el objetivo principal de la investigación que Dios nos hace a través de las pruebas es aprobarnos para. Ese es el objetivo principal. Que una vez que Dios nos ha investigado a través de una prueba de manera diferente a cada uno de nosotros, Dios tiene la finalidad de aprobarnos para algo. Y a lo mejor ese algo es un ministerio, a lo mejor ese algo es un talento, a lo mejor ese algo es un don. Tanto los dones, los ministerios y los talentos son otorgados, dice la Biblia, por Dios a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, como Él quiere, a quien Él quiere, y según la capacidad que nosotros tengamos para desarrollar ministerios, talentos y dones. Es lamentable que en nuestros días estamos viviendo tiempos en los cuales creemos que una persona puede autonombrar a otra bajo un ministerio, que una persona puede depositar dones en una persona, cuando la Biblia misma nos habla de que por nuestra propia manera de vivir o de escudriñar la Biblia, somos nosotros principalmente quienes tenemos que descubrir cuál es el llamado que Dios trae a nuestras vidas. No estamos en contra de que en nuestros días el Eterno levanta verdaderos siervos escogidos, elegidos por Él, y que hay ocasiones en las cuales Él permite, no el hombre, Él permite usar un vaso, usar a una persona, usar a uno de sus hijos, sea hombre, sea mujer, y el Eterno traiga revelación para conocer cuál es el llamado, cuál es el don o cuál es el talento que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. El profeta Jeremías en el capítulo 20, verso 12, nos habla también cuál es el propósito de las pruebas que Dios trae para nuestras vidas, pero claramente el profeta Jeremías en el capítulo 20, verso 12 dice que Yahweh solamente prueba a los sadiquín, a los justos. Entonces, una persona impía, una persona gentil, no es probada por Yahweh, sino es considerada por Él como un justo. Ahora bien, ¿qué es un justo? Un justo es aquel que sufre padecimientos, penalidades. Un justo es aquel que tiene ciertos padecimientos como vituperios por causa del nombre de nuestro Creador, o por predicar, o por hablar, o por enseñar la palabra y cumplir la misión o la comisión a la cual Él nos ha enviado, que es anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y después de eso dice que venga la tevilá, la inmersión o el bautismo en lo que es el agua. Entonces, en Jeremías capítulo 20, verso 12, nos habla que Dios solamente prueba a los sadiquim, o bien prueba a lo que son los justos. Pero otro propósito de la prueba es que Dios busca que a través de ella nosotros nos vuelvamos de nuestros malos caminos, pero siempre respeta nuestro libre albedrío.
Dios no nos obliga a regresarnos a un lugar que no queremos estar. Dios nos ofrece las bendiciones, Dios nos ofrece su camino, Dios nos ofrece su palabra, pero está en la decisión nuestra, a través de nuestro libre albedrío, tomar el camino de vida o tomar el camino de muerte, como la Biblia lo establece también. Entonces, eso es prueba, mientras que tentación proviene de la palabra hebrea que se llama nashach, y la palabra nashach significa para intentar. Entonces la diferencia entre prueba y tentación es, la prueba Dios nos investiga para probarnos, pero la tentación es Yahweh mismo, Dios mismo, quien le autoriza al adversario llevarnos a tentación con una finalidad, que él intente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a intentar al adversario? Lo mismo que hizo con Job. La Biblia en el capítulo 1 de Job nos dice que un día, y ahorita vamos a ver específicamente cuál es ese día, un día vinieron los hijos de Yahweh y se presentaron ante él. Entre ellos dice la escritura, Hasatán, el adversario, que Yahshua HaMashiach le reprenda donde quiera que esté, en las maquinaciones y artimañas que pueda estar haciendo en nuestros días y en este momento. Nos enseña que cuando él viene ante la presencia del Eterno, un día en específico, el Eterno le dice, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de andar por la tierra y rodearla. Mas el Eterno le pregunta y le dice, ¿has visto a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso y apartado del mal? Es entonces que el adversario le contesta al Eterno y le dice, sí, pero tú le has cercado, le has dado protección a él, a sus bienes y a todo lo que él posee. Pero si tú quitaras la protección que tú has puesto sobre él, dijo el adversario, él renegará en tu misma presencia. Ahí vemos cómo el Eterno vio que el adversario le estaba solicitando permiso para tentar a Job o para llevar a prueba a Job, pero dice la Escritura bien claro que el Eterno le dijo, ve, mas no toques su alma, toca todo lo que él tenga, mas su alma no la puedes tocar. ¿Qué entendemos con esto? Que para que nosotros podamos ser llevados a una tentación, el adversario siempre tiene que contar con la autorización de nuestro Creador, de lo contrario, él no puede hacerlo. El objetivo principal de la tentación es intentar. El adversario buscará intentar hacernos caer de la gracia del Eterno, intentará hacernos apartar de su presencia, de su camino, va a intentar muchas cosas para desanimarnos y entonces creer que Dios en nuestros días y ante las circunstancias que estamos viviendo, sean sufrimientos, padecimientos o sean diferentes situaciones por las que estamos pasando, a través de la tentación el adversario quiere darnos a entender que el Eterno no está con nosotros. La realidad es que al momento de que Él nos está tentando es porque Él ha obtenido el permiso de Dios, y si Él no tuviera el permiso del Eterno, Él no pudiera tentar nuestra vida. Ahora, otra de la finalidad de la tentación es hacernos caer en la desobediencia. Entonces, la diferencia entre Bashán, prueba, Nashá, es que un impío, un pecador, un gentil o un rebelde puede ser tentado. ¿Y cómo es que va a ser tentado? Según su concupiscencia. Mientras que un sádic, un justo, cuando va a ser tentado, siempre el adversario tiene que pedir autorización para tentarle, de contrario, no lo puede hacer, porque así la Biblia lo enseña, que el Eterno lo ha establecido en su palabra. Entonces, cuando el Eterno nos lleva a prueba, mientras que el adversario es el que tienta nuestras vidas. Eso es lo que debemos de entender. El Eterno nos lleva a pruebas para investigarnos y conocer si somos personas capaces o aprobadas para desarrollar algún servicio al cual nos esté mandando Él hacer, o bien conocer cuando somos tentados, pero tener en claro que no es Dios el que nos tienta, es el adversario. Entonces la tentación viene de dos maneras: al sádic, al justo, cuando tiene la autorización del adversario, mas a un rebelde, a un pecador, a un impío, a un gentil, el adversario le va a tentar conforme la concupiscencia
de esa persona, porque así el Eterno lo ha establecido en su palabra. Hay una línea muy delgada entre prueba y tentación, demasiadamente delgada, que podemos decir que hay una forma muy mínima de poder conocer la diferencia entre prueba y tentación, pero principalmente podemos conocer que la tentación nos lleva a la separación del conocimiento de la verdad, como el Eterno lo establece en su palabra. Hay una línea muy delgada entre la prueba y la tentación, y esta línea delgada es para separarnos del camino en este mundo y hacernos errar en el camino, así como el adversario lo ha tratado hace más de 2000 años. La Biblia nos enseña que por causa del pecado y las malas intenciones que habían en su corazón, él fue desechado de la presencia del Eterno, como lo dice el profeta Isaías. ¿Cómo has caído de los cielos, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a tierra? Usted que engaña a las naciones, tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré sobre el monte de las congregaciones hacia el norte, subiré sobre las alturas de las nubes, yo me haré como el Altísimo. Usted fue arrojado al Seol, por los lados del abismo. Los que te ven se asombrarán de ti y dirán, este es el hombre que afligió a la tierra, quien hizo que los reyes temblaran, que hizo la tierra un desierto, quien destruyó sus ciudades, quien no liberó a aquellos en cautiverio. Todos los otros reyes de las naciones, aún todos ellos, yacen en gloria, cada uno en su propia tumba. Pero tú serás lanzado en las montañas como abominable animal muerto, como muchos muertos que han sido atravesados por la espada, descendiendo a la sepultura, como vestidura profanada con sangre, no será pura. Así tampoco tú serás puro, porque tú has destruido la tierra, no perdurarás para siempre, ni tu semilla que es maldita. Entonces el profeta Isaías nos enseña que el adversario en una ocasión quiso ser más que Dios, más que Yahweh, quiso poner su trono más arriba que el de él, conociendo el Eterno las intenciones de su corazón. La Biblia dice que él lo expulsó, lo desechó de su presencia, y al nosotros conocer lo que dice Isaías, esto nos debe hacer entender que estamos viviendo de manera errada, creyendo que cualquier día, en cualquier momento, el adversario se presenta ante la presencia de Yahweh a acusar nuestras vidas. La verdad de esto es que no es así. Cuando Isaías nos enseña que él fue desechado, que él fue lanzado, ahí encontramos que él solamente tiene permiso para entrar ante la presencia del Eterno una sola vez al año, y no como nosotros hemos pensado que él puede entrar cuantas veces él quiera hacerlo, acusar nuestras vidas. Solamente una vez al año él puede entrar. La gran diferencia en nuestras vidas, según Hebreos capítulo 10, verso 19, cuando nos dice que gracias a los méritos de Yahshua que él ganó en la estaca de ejecución en la cruz del Calvario, dice que nosotros continuamente, de manera diaria, minuto a minuto, segundo tras segundo, nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia y hacia el lugar santísimo, al cual nosotros antes no teníamos acceso. Era necesario que Yahshua, nuestro Mesías, viniera, muriera por nuestros pecados, y de esa manera nosotros poder ser reconciliados para con el Padre, para con Yahweh. Y una vez que somos reconciliados, entonces tenemos el acceso directo hasta el lugar santísimo, aquel lugar en donde una vez al año solamente el sumo Cohen, el sumo sacerdote Aarón, podía entrar una vez al año a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Esa única ocasión que se aprovechaba una vez al año, hoy en nuestros días no la aprovechamos de la misma manera. La podemos aprovechar cada vez que nosotros necesitemos estar ante la presencia de aquel que es nuestro creador en nuestra vida, y así poder aprovechar. Entonces, es necesario quitar ese clipot, esa cáscara de ignorancia que tenemos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, de decir, el adversario siempre va y nos acusa ante la presencia de Dios. No es así. Solamente una vez lo puede hacer, y esa vez es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa
el inicio del año civil, que según la escritura en Levítico capítulo 23, inicia entre septiembre y octubre, entre el mes de Elul y el mes de Tishri, entre la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Desde que el Eterno nos permite iniciar el sexto mes, según la Biblia, no el calendario civil o gregoriano que nosotros tenemos, sino el calendario bíblico, el calendario hebreo que el Eterno le reveló a su pueblo y sigue revelando a nuestros días. El sexto mes corresponde al mes de Elul, y es en el mes de Elul cuando nosotros sabemos que el rey sale de su palacio, viene al campo, el campo viene a ser el mundo. Es entonces cuando nosotros tenemos la cercanía más estrecha para con el Padre, para reconciliarnos una vez más, para pedirle perdón por nuestros pecados. Esto no significa que no estemos valorando el sacrificio de Yahshua nuestro Mesías, a quien tal vez conociste o conocimos como Jesús o como Jesucristo, sino que estamos conscientes de que la palabra del Eterno no tiene una caducidad. Lamentablemente le hemos llamado como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando solamente es una sola palabra que Él ha revelado sobre sus siervos y lo sigue revelando a nuestros días. Entonces, cuando iniciamos el sexto mes bíblico, el sexto mes hebreo, que inicia entre septiembre y octubre, el Eterno nos da la oportunidad de 40 días de Teshuvah, o 40 días de regresarnos con todo nuestro corazón al corazón de Él. Es ahí donde el Eterno nos permite que a través de esa Teshuvah o arrepentimiento, nosotros nos pongamos a cuentas con Él, le confesemos todos nuestros pecados, para que cuando venga Rosh Hashanah, el primer día del mes de Tishri, es decir, el primer día del mes séptimo según la Biblia, Rosh Hashanah, ahí es cuando todos, según Levítico 23, nos presentamos ante la presencia del Eterno. Toda la creación, toda la naturaleza, la tierra, todos los habitantes de esta tierra, de este mundo, nos presentamos espiritualmente ante el Eterno y Él pronuncia decretos de las cosas que van a suceder al año siguiente. Según el calendario gregoriano nos enseña que en la noche del 31 de diciembre cambiamos a un año diferente. La Biblia nos enseña algo diferente, completamente diferente. Tenemos 4 inicios de año según la Biblia, pero solamente voy a mencionar 2. El primero es entre septiembre y octubre, que es el inicio del año civil, en donde se celebra el juicio mundial, donde todas las personas nos presentamos espiritualmente ante el Eterno, aun y cuando conozcamos o seamos ignorantes referente al juicio mundial una vez al año que el Eterno celebra en los cielos. El segundo inicio es el calendario, o bien el año religioso, que inicia con la fiesta de Pesaj, de Pascua, en el mes de marzo y mes de abril. Es la celebración en el mes de Abib o el mes de Nisan. En ese tiempo es la única ocasión cuando el adversario tiene la oportunidad de presentarse ante el Eterno y acusar nuestras vidas. Así como lo dice también el profeta Zacarías, cuando dice que el adversario acusó a Yahoshua, a Josué, y solamente fue en un día, así como lo hizo con Job. En Job, en el capítulo 1, en el verso 6, la Biblia dice bien claro, sucedió un día. Y cuando nos dice un día es específicamente en un día, no día tras día el adversario tiene la oportunidad de presentarse para acusarnos ante el Eterno por los pecados que nosotros hacemos en esta tierra. Ese día se llama Rosh Hashanah. Ese día se llama el inicio o la cabeza del mes civil, según lo que está establecido en la Biblia. Entonces, en Rosh Hashanah, el adversario se presentó, acusó a Job, acusó a Josué, y es ese día cuando el adversario se presenta por única ocasión en todo el año, nos acusa tanto a personas que conocemos de su palabra o a personas que no puedan conocer o no hayamos conocido de su palabra. La acusación la hace el adversario en contra de nosotros. Tal vez diríamos, es que ya no hay acusaciones que Él pueda hacer por nosotros porque ya Yahshua o Jesucristo pagó todos nuestros pecados, pagó por todas nuestras transgresiones. Sin embargo, si nos pusiéramos a pensar un momento, nos daríamos cuenta que aunque Él ya pagó por esos pecados,
seguimos siendo personas pecadoras en esta tierra. Seguimos desobedeciendo su palabra. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Nos seguimos basando en nuestra propia voluntad, en nuestros propios pensamientos. Cuando la Biblia de Dios nos exhorta y nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Eso significa que aún seguimos pecando, y al nosotros seguir pecando, el adversario entre septiembre y octubre se presenta ante la presencia de Yahweh, de Dios, nos acusa, y es la única vez que tiene acceso ante la presencia del Eterno. Mas en la ignorancia nuestra desconocemos que nosotros, según Hebreos capítulo 10, verso 19, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier segundo tenemos la oportunidad, la libertad, la bendición de podernos presentar ante en el lugar santísimo, ante la presencia del Eterno, y poder pedirle que nos ayude en cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo. Amén. Hay una fiesta que la Biblia le llama la expiación o Yom Kippur, y en esta fiesta de Yom Kippur o la expiación es donde Dios nos ordena la aflicción de nuestra alma durante 24 horas. ¿Para qué nos lleva el Eterno a la aflicción de 24 horas de nuestra alma? Con la finalidad de hacer morir la carne y que nuestro espíritu crezca ante su presencia y día con día estemos más fortalecidos para honrar y para glorificar su nombre. Entre Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Ahora bien, la fiesta de la expiación no significa que estamos invalidando el sacrificio que Yahshua hizo por nosotros en la estaca de ejecución. Estamos conscientes que cuando Él empieza en Pascua, ese perfecto sacrificio vino a perfeccionarse en la fiesta de la expiación o en la fiesta de Yom Kippur. Sin embargo, como seguimos pecando, el juicio se lleva en el cielo, específicamente la fiesta de las trompetas. Es ahí donde el Eterno pronuncia decretos. Entre esos decretos tenemos un ejemplo que estamos viviendo en la actualidad, el coronavirus, que está como una pandemia. El coronavirus tiene dos propósitos principales por los cuales el Eterno permitió que haya estado de manera universal y no específicamente en una nación. El principal propósito es que Dios está hablando a nuestro corazón para regresarnos de nuestras sendas malignas, de nuestras sendas malvadas, retornarnos a la senda antigua, como dice en Jeremías 6:16. Pero también el propósito es traer una purificación a nuestras vidas a través de muchas cosas que, si el Eterno lo permite, en estos próximos días vamos a hablar cuál es el propósito principal o los propósitos principales de lo que es la pandemia del coronavirus. Entonces, entre estas dos fiestas, en la fiesta de las trompetas, el Eterno pronuncia los decretos. De ahí en adelante dice la Biblia que se llevan 10 días temibles para la llegada de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. ¿Por qué se le llaman 10 días temibles? Porque son los últimos 10 días que tenemos para hacer una teshuvá, regresar nuestro corazón al corazón de Yahweh. ¿Por qué? Porque en la fiesta de las trompetas el Eterno pronunció decreto, pero tenemos la oportunidad de 10 días para hacer que ese decreto sea transformado, para hacer que, si ese decreto venía en nuestra contra, sea un decreto favorable a través de nuestro arrepentimiento genuino, y que nos apartemos de la desobediencia y nos apartemos de las malas obras en las cuales posiblemente nos encontremos en nuestros días. Una vez que llega la fiesta de la expiación, ¿qué hace el Eterno Yahweh? Sella el veredicto que pronunció en Yom Teruah. Una vez que lo sella, es cuando el adversario se presenta y trae acusaciones en nuestras vidas. Para terminar, en Job 1:6 nos dice: sucedió un día que los hijos de Yahweh vinieron a servir a Yahweh. ¿Cuál fue ese día? Rosh Hashanah, el día del juicio. Es el único día que el adversario se presenta y tiene la oportunidad de presentarse ante el Eterno y acusar nuestras vidas. Ningún otro día lo puede hacer. La ignorancia nos ha llevado a creer que en cualquier momento Él se puede presentar como si nada. La verdad es que Él no tiene ese mismo privilegio que nosotros tenemos, según lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 19.
nosotros tenemos el privilegio de presentarnos ante su presencia todos los días, en cualquier momento, en cualquier fracción de hora, y tener la confianza que si nosotros somos sinceros con Él, Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Entonces, Rosh Hashanah está relacionada a Job en el capítulo 1, verso 6, como el único día de acusación que el adversario usa para acusar nuestras vidas, como lo fue entre septiembre y octubre. Una de las razones por el cual el coronavirus es que entre septiembre y octubre el adversario se presentó, acusó a toda la humanidad. Dice la Escritura que fue el enojo del Eterno que Él tomó la decisión de traer esta pandemia a nivel mundial. Uno de los principales pecados que desataron el coronavirus es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es el adulterio, la fornicación, el varón que se echa con varón, el lesbianismo, el aborto, las relaciones con animales como se estaba practicando, se sigue practicando en Canadá y en diferentes partes del mundo. Toda la inmoralidad sexual fue la que provocó que el Eterno permitiera y le diera autorización al adversario para que el coronavirus fuera desatado a nivel mundial. Y hoy, en nuestros días, tenemos que afrontar las consecuencias, rectificar nuestra vida, ponernos a cuentas con Él, corregir nuestro caminar, volvernos de nuestras sendas malvadas para poder tocar el corazón del Eterno y Él se pueda retractar del mal que ha permitido que venga sobre nuestra humanidad. Es importante meditar en nuestros días y reconocer que el adversario solamente tiene un acceso una vez al año ante la presencia de Yahweh para acusarnos, mientras que nosotros tenemos la libertad de presentarnos ante el trono de gracia, al lugar santísimo, ponernos a cuentas con Él, ser aceptados por Él, reconciliarnos y recordar al Padre el gran sacrificio que hizo a través de Yahshua nuestro Mesías. En esta noche les exhorto para que nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Él perdone nuestros pecados y perdone nuestras transgresiones. Ahí en el lugar en donde ustedes se encuentran, les invito a cerrar sus ojos, a podernos poner a cuentas con Dios y reconocer que solamente su Hijo Yahshua es nuestro Mesías y Salvador, que no hay otro camino al Padre que nos lleve a Él, ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna persona física, ninguna persona muerta nos puede llevar ante la presencia de Él, sino solamente su Hijo, como lo dice en Juan capítulo 3 en el verso 16. Padre Celestial, hoy estamos ante tu presencia. Hoy reconocemos, Padre Eterno, que el adversario solamente puede acusarnos una vez al año, mientras que nosotros tenemos la bendición, Padre Eterno, de presentarnos en cualquier momento confiados ante ti, exponerte nuestras causas, exponerte a nuestros pecados, confesártelos, ser sinceros, Padre, y derramar nuestro corazón como agua delante de tu presencia, Padre, hacer un compromiso real, un compromiso genuino, de no ser reincidentes en el pecado, Padre Eterno. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Permite, Padre glorioso, que todas las acusaciones que el adversario trajo en contra de nuestras vidas, aunque no estamos en Rosh Hashanah, Padre, aunque no estamos en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación, tu palabra nos dice que tenemos la teshuvah, el arrepentimiento, el regresar nuestro corazón a ti, y a través de eso, Padre, cambiar el veredicto que se pronunció entre septiembre y octubre en contra de nuestras vidas. Pero si ese veredicto, Padre, es favorable, te damos muchas gracias en el nombre de Yahshua, porque sabemos que a través de Él nosotros tenemos la vida eterna. Padre Celestial, en esta noche reconocemos que solamente Yahshua es nuestro Mesías y nuestro Salvador, que solamente Él es el único y suficiente amo de nuestras vidas, a quien le pedimos que habite en nuestros corazones y que permita, Padre, que su Ruach HaKodesh, que su Espíritu Santo sea nuestro consolador, sea el quien nos guíe en caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad, en el nombre de Yahshua. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes y aún aquellos que verán este video, a cada una de las personas, Padre, que se tomaron este momento para escuchar de tu palabra. Bendíceles. Si hay alguna persona enferma, sánale en el nombre de Yahshua nuestro Señor. Tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros fuimos curados. Si hay alguna persona triste, en ansiedad, con tristeza, en ansiedad, en depresión, en soledad,
Si hay una persona, Padre, que se encuentra en aflicción, en sufrimientos, te rogamos en el nombre de Yahshua, Padre, que tu palabra traiga bálsamo, traiga refrigerio, traiga medicina del cuerpo y en los huesos, Padre, de cada uno de ellos. Y que nosotros, Padre, aprovechemos los tiempos, porque ciertamente los tiempos son fuertes, son difíciles, y tu venida está cercana, Padre, para que tu pueblo se encuentre contigo. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia, y te ruego, por favor, que permitas que habitemos bajo el talí del Altísimo, moremos bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra y tu promesa se cumpla, Padre, en nuestras vidas, cuando tú has dicho que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero para que esto suceda, Padre, nosotros necesitamos ser obedientes para contigo y amar tu palabra, y por amor a ti, obedecer tu palabra. Yevarejeja Yahweh Yisbereja, Yael Yahweh Panaeleja Vikuneja, Disat Yahweh Panaeleja Viasheleja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh levante su rostro hacia ustedes y en ustedes ponga de su shalom, de su paz, de su amor, de su prosperidad, en el nombre bendito de Yahshua nuestro Mesías. Amén. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos, a cada uno de ustedes. Sigamos clamando al Eterno para que esta pandemia termine pronto y una vez más el Eterno nos permita reunirnos en nuestra congregación y podamos cada uno de nosotros cumplir la palabra del Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía. El Eterno les bendiga y les guarde. Les amamos en el amor de Yahshua a cada uno de ustedes, les extrañamos y clamamos al Padre Celestial para que nos dé pronta la oportunidad de estar una vez más con ustedes. El Eterno les bendiga y